Bueno, a ver, gentes. Buenos días. Buen día. Buenos días, días buenos. Buen día. Ya somos varios. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Buen día. Vamos a esperar un minutito, hacemos un minuto, a que entren algunos más. Ahí está. ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ahí, feedback. Ida y vuelta. Muy bien. Buen día. Buen día. Días buenos. Bruno Díaz. Digo, buenos días. Ahí está. Bueno. La última charla, no sé en qué habíamos terminado. ¿Qué habíamos, o qué estaba para que se enganche con lo que estábamos hablando? Estábamos hablando de lo básico, pero no sé qué tema estábamos hablando. De los tipos de enlaces. Tipos de enlace. El No. domingo. No, el domingo no, lo del domingo lo dejamos aparte. Entonces Domingo terminamos es, con los lo del domingo lo triglicéridos. dejamos como Triglicéridos. Triglicéridos saturados e insaturados. estábamos viendo, no, sí, ya sé, de moléculas, pero moléculas químicas, pero estábamos hablando de los glúcidos y compañía. Sí. O sea, las moléculas que nos componen, sí. Sí. De eso estábamos hablando. Entonces, para eso tengo que buscar el que dice esto. Lo de química, lo que estamos viendo aparte es para nada, es una cuestión para que ustedes vayan, para que cuando hablemos de enlaces y de cosas, algunas cosas ahora voy a mencionar de enlaces, pero lo de la química del domingo es para adelantar un poquito algunas cosas que para que queden más firmes. Bueno, ahora hablamos sí. Glúcidos y lípidos. Glúcidos y lípidos. Exacto, estábamos en los lípidos. Moléculas. Bueno, ya somos 32, así que con eso andamos y ahora les comparto lo que estoy viendo acá. Esta es la diapositiva y creo que es esto. Muy bien. Entonces, esto sí voy a repetir un poquito lo del domingo, una palabra para que enganchemos, porque esto estaba bien. ¿De qué estamos hechos? Que eso estaba bien, que la otra vez no habíamos mencionado y lo aclaramos, pero lo pasamos rápido porque justamente esa era la idea, para eso lo veía el domingo. Decía, ¿cuál es? Me salgo un poquito de lo de los glúcidos que estábamos hablando y los lípidos, me vuelvo una gotita para atrás para completar el tema de qué estamos hechos. Es decir, estamos hechos de materia, por supuesto, y cuáles son los componentes básicos nuestros. Bueno, son los componentes básicos de la materia orgánica. Por eso, nuestros componentes orgánicos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, como ven acá. Es decir, estos son los compuestos, los componentes básicos nuestros. Es decir, estamos hechos de estos compuestos, de estos elementos que terminan constituyendo compuestos que en definitiva forman, o compuestos o moléculas que forman las partículas las estructuras subcelulares y estas forman las células y así va la cosa. Entonces, bueno, los componentes más importantes de nuestro cuerpo, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Si bien acá el oxígeno figura como el más abundante, en realidad esto es no por número de átomos, sino por peso molecular, ya que el hidrógeno es en definitiva el elemento más abundante. Pero como el hidrógeno es más chiquitito que todos los demás elementos, su masa y su peso son mucho más chicos, entonces necesitamos por cada oxígeno, por cada hidrógeno, por cada oxígeno que tengo, para tener la misma cantidad de hidrógenos, necesito tener 16 hidrógenos. Quiere decir que si uno mira atómicamente, desde el punto de vista numérico,
va a haber muchos más átomos de hidrógeno que de oxígeno, a pesar de que el volumen de los de oxígeno es mayor que los de hidrógeno, lógicamente. Porque si tengo 1000 piezas chiquititas, son 1000 piezas chiquititas, pero si tengo una pieza que son que equivale a 2000 piezas chiquititas, tengo una sola que equivale a 2000, y después tengo 2000 chiquititas. Por supuesto, en cantidad tengo más de las chiquititas que de las grandes, pero en volumen ocupa más la grande que la chiquitita, y eso es lo que estamos viendo ahí, de lo que está hecho el organismo. Está hecho de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, pero esto suma el 96%, y acá tenemos algunos de los elementos que completan el 100%, aunque acá tampoco completamos el 100%. ¿eh? Cloro, fósforo, sodio, potasio, calcio, hierro. Fíjense, suma un total de 99.4, y faltan un montón de cosas acá, ¿no es cierto? Yodo, flúor, manganeso, magnesio, etc. ¿De acuerdo? Oro. Es decir, tenemos un montón de elementos más incluidos en el 0,6% que falta. De esto estamos hechos, y estos elementos se enlazan, se reúnen para formar los compuestos. Entonces ahí tenemos estos que están acá, a ver, esto que está acá. Bueno, estos son elementos, los elementos que tenemos en el organismo, pero está bien, no importa, esto hay de todo, como ven, ¿no? Cobre, bromo, cloro, cadmio, nitrógeno, sodio, neón, silicio, de todo, ¿de acuerdo? Bueno, los elementos se unen en nuestros organismos y forman compuestos. Para formar los compuestos que forman, los forman justamente por unión. Ahora, para que se unan dos átomos, pueden unirse de distinta manera. Por ejemplo, pueden unirse, como habíamos contado el otro día, pero acá lo repetimos, pueden unirse de esta manera, por ejemplo. Dos elementos que tienen distinta carga se atraen. Entonces pueden formar un compuesto. Este compuesto se conforma por atracción de cargas. Los elementos que tienen carga se llaman iones. Ion es un elemento que tiene carga. Entonces, los iones, que pueden ser positivos, cationes, o que pueden ser negativos, aniones, es decir, los cationes son iones positivos y los aniones negativos. Los iones pueden unirse por diferencia de carga o pueden repelerse por igualdad de carga. Es decir, si tienen la misma carga, dos iones se repelen, o sea, dos cationes se repelen. Si tienen la distinta carga, si tienen distinta carga, perdón, un catión y un anión, se juntan, se reúnen. Entonces, de acuerdo a eso, pueden enlazarse o unirse un catión con un anión y formar entonces un compuesto. Por ejemplo, cloruro de sodio. Ahí está escrito al revés. O bien, los átomos pueden compartir electrones y entonces formar compuestos de unión covalente, que son uniones más estables que las uniones iónicas. Y esos enlaces covalentes permiten que dos átomos, generalmente los representamos de esta manera, como ya lo habíamos representado en otros momentos, los representamos las uniones covalentes de esta manera, así. Y entonces ahí tengo dos átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Eso también lo puedo representar, una vez que lo hice así, lo puedo representar así. ¿Está bien? Pero las uniones covalentes entonces son aquellas uniones en que los átomos están compartiendo electrones del último nivel, del último nivel de la órbita, de la última órbita. Los electrones se distribuyen en órbitas, y esas órbitas entonces representan niveles, es decir, que tengo una órbita cercana al núcleo, luego tengo otra más alejada, otra más alejada, más alejada. Entonces las órbitas más lejanas tienden a compartir electrones cuando no están del todo completas, tienden a compartir electrones con las órbitas más alejadas de otros átomos, y así entonces se forman, en ese compartir electrones se forman enlaces, y esos enlaces se llaman enlaces covalentes. Y acá tenemos un ejemplo del carbono con el oxígeno,
pero podíamos haber puesto, como pusimos recién, el carbono con el hidrógeno. Es decir, que para el caso es lo mismo. Esto es CO2, entonces acá tenemos un carbono unido con 2 oxígenos de la siguiente manera. Los enlaces covalentes pueden ser únicos o múltiples. En este caso, a ver ahí está. Este enlace es doble, ¿no es cierto? Acá tengo un doble enlace de carbono con oxígeno y un doble enlace de carbono con oxígeno. Los dos, uno hacia arriba, otro hacia abajo. ¿Está bien? Pero de todas maneras esto es lo mismo que decir CO2 como está escrito ahí. CO2. Bien, entonces se unen los átomos o pueden unirse por enlaces de hidrógeno. En este caso los enlaces de hidrógeno hacen referencia a que las moléculas, en definitiva, en conjunto, ya no hablo de un átomo, sino de una molécula, las moléculas pueden tener una carga, y entonces la molécula en conjunto, una molécula en conjunto, tiene una carga determinada que puede acercarse a otra molécula que en conjunto tenga otra carga determinada. O sea que ahora tengo 2 moléculas, así, y estas 2 moléculas tienen una parte que tiene una carga determinada, y entonces esas 2 moléculas tienen tendencia a unirse y formar una... Siempre de distintas cargas. Sí, pero la diferencia con carga el caso... contraria. Carga contraria, claro. ¿Estos enlaces serían los puentes hidrógeno? Claro, son enlaces, pero en realidad son enlaces débiles. Entonces los puentes de hidrógeno tienden a unir moléculas, pero muy débilmente, se rompen con mucha facilidad. Pero ayudan a dar una forma espacial. Por ejemplo, una proteína que tiene por ahí esta forma así, de repente una parte que tiene una polaridad y otra que tiene otra tienden a acercarse y la proteína toma otra forma. Por eso es importante, los puentes de hidrógeno son muy importantes para mantener la forma de muchas estructuras como las proteínas específicamente. Entonces esta es otra forma de, ahí está, estructura tridimensional de grandes moléculas. Esto es exactamente para lo que tienen mayor utilidad los enlaces de hidrógeno. Es decir, los enlaces de hidrógeno son importantes para mantener una forma. Fíjense que una proteína, si lo rompemos los enlaces de hidrógeno de unas partes de la molécula respecto de otras, rompemos esos enlaces de hidrógeno, la molécula cambia de forma y pierde su función. ¿Está bien? Eso se llama desnaturalización. Así que parte de la desnaturalización puede estar dada por pérdida de puente de hidrógeno. Por ejemplo, el calor rompe puentes de hidrógeno y desnaturaliza proteínas. Por eso las proteínas cambian su conformación cuando las cocinamos. Y lo podemos ver desde afuera, porque lo pueden ver. Cambia la conformación tanto que cambia el gusto, cambia el color, cambia el olor, cambia la forma. Y si no, fíjense un churrasco. Coman un churrasco crudo y siéntanle el gusto, mírenle el color. ¿Está bien? No tiene nada que ver con un churrasco cocido. En el caso del churrasco cocido, la proteína cambió de forma, se desnaturalizó, el calor, entre otras cosas, rompió los puentes de hidrógeno y la proteína se transformó en otra cosa que no era la misma proteína que teníamos inicialmente. Es la misma proteína, pero está desnaturalizada. Y está bien. Algunas proteínas desnaturalizadas pierden algunas funciones, pero otras no. Y nosotros las comemos y bueno, y ahí vamos. Bueno, pero entonces hay enlaces de hidrógeno. Entonces, los átomos se reúnen para formar, los átomos y los compuestos en sí se unen para formar compuestos o compuestos mayores. ¿Está bien? Bien, eso hasta ahí. Y ahí me vuelvo, en relación a eso, entonces, me vuelvo de nuevo a los compuestos que se pueden formar, que esto era lo que habíamos hablado el otro día. Dentro de los compuestos que puedo formar, tengo los glúcidos, de los cuales habíamos contado algo el otro día. Igual vamos a hablar todo el año de los glúcidos. Esto es simplemente introductorio para que vayamos viendo cómo va la cosa. Luego los lípidos, tengo los lípidos. Y ahora hablamos, entonces estábamos en eso, lípidos. Los lípidos de nuestro organismo se dividen en 2 grandes grupos, que son los... En realidad es así. Los voy a ir nombrando y después los voy a clasificar, para que se entienda, porque si no va a ser un tema. Entonces tengo el primer grupo,
que son los triglicéridos de lípidos. ¿Qué es un triglicérido? Un triglicérido es una estructura que tiene justamente 3 ácidos grasos. ¿Qué es un ácido graso? Un ácido graso es una cadena de carbonos, es decir, carbonos unidos entre sí, que en uno de sus extremos, esa cadena, en uno de sus extremos, tiene lo que se llama una función ácido. Que nosotros el otro día habíamos contado, ahí está, que habían distintas funciones o grupos funcionales, ¿no es cierto? Y esta era la función ácido. Un carbono unido por un lado a un átomo de oxígeno y por otro lado a un oxidrilo. Cuando uno ve esto así, no es un oxígeno y un hidrógeno solamente. Sí, acá hay un oxígeno y un hidrógeno, pero a esto yo le llamo oxidrilo o hidroxilo, como le quieran llamar. Hidroxilo o oxidrilo es esto. No es... ¿Podemos mostrar de nuevo el anterior? El ¿Cómo? que hiciste con lo... Es ese. Ah, ahí está, ese. Ok. Listo. Oxidrilo, oxidrilo. Lo que hice acá fue dibujarlo separado. Cuando uno ve esto, a esto no le llama oxígeno e hidrógeno, le llama oxidrilo, siempre. ¿De acuerdo? Y se le puede poner acá un menos. ¿Por qué se le pone un menos? ¿Por qué le pongo un menos ahí? A ver si alguien sabe. Porque captó un electrón, tiene un electrón de más. A ver, espera, porque tengo un problema con mi audífono que me parece que yo, o es mi audífono o yo ya estoy más sordo de lo que creo. Espérenme un segundito que lo que voy a hacer. Voy a ver si conecto este le vamos a conectar. Espérenme un segundito. Bueno, mientras tanto hablamos. Tratemos de nuevo. ¿Qué cosa? ¿Por qué le pongo el signo menos ahí? Porque captó, tiene un electrón de más. Captó un electrón de algún otro, puede ser. Bueno, ahí lo que le está pasando a esto es Tiene que, carga negativa. Claro. bueno, tiene una carga negativa. Lo que le está pasando acá a esto es lo siguiente. Se repelen las cargas. Sí, que el hidrógeno acá y el oxígeno están unidos. Si lo tengo que representar esto, representarlo de esta forma, ¿cómo representaría esto? ¿Alguien se anima a hacer el dibujito de cómo representaría eso? Bueno, lo hago yo. Lo hice yo primero. Esto se representa así. Porque el oxígeno tiene 2 bracitos para unirse, 2 valencias, y el hidrógeno una. O sea que ahí el oxígeno tiene un lugarcito libre para unirse. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Si yo hago esto, ¿qué hice? Completaste el que faltaba con otro Completé la hidrógeno. valencia que le faltaba. ¿Cómo se llama este compuesto? Agua. Agua. Agua, sí. Lo completé con eso como lo podía haber completado con un carbono. Podía haber hecho esto. Y a su vez el carbono lo completo. Quedó medio mamarchesco, pero no importa. Ahí está. Así, miren, lo completé así. Ahora esto, así, esto así, perdón, ahí, para que no se vea el otro, ahí. Esto, ahora lo completé así. Le puse un carbono y completé el carbono, que es lo mismo que decir esto, ¿no? Que de hecho, ¿cómo se llama? Dicho sea de paso, ¿cómo se llama este compuesto? Tiene un solo carbono, y esto, si quieren lo anotan, porque siempre tiene que ver esto con todo. Esto, A ver. Hidróxido De carbono. met, et, prop, but,
pent, ex, hept, oct, nona. ¿Qué es eso? Esos son, de carbono que tiene la Hidrocarburos. son los carbonos que tiene una cadena. Carbonos. Carbonos, son números. 1 carbono y 3 átomos de hidrógeno. Son números. Miren. A ver de nuevo. Met, et, prop, ut, pens, ut, Etcétera, etcétera. ex. Entonces, cuando uno ve un carbonito solo así, ya sabe que esto empieza con met, Met. porque tiene un solo carbono. ¿Se entiende? Como tiene un grupo alcohol, que es esa OH, es un carbono unido a un oxidrilo, que es esto, así. Eso es un alcohol, entonces eso es metanol. Metanol. Termina en ano porque tiene una sola, bueno, nada, no importa, después lo veremos eso. Eso es metanol. Bueno, no importa, que el metanol, que es un alcohol. El metanol o alcohol metílico, o alcohol de quemar. ¿Lo vieron alguna vez? Es un alcohol azul que se utiliza para, no sé, ahora ya no se usa para nada, antes se usaba para mecheros, calefones. Antiguamente había calefones que iban a alcohol de quemar. Se le ponía alcohol de quemar al calefón, cocinas con alcohol de quemar. Bueno, hablo de muy antiguamente. Yo no los recuerdo como viéndolos funcionar, pero sí los recuerdo haberlos visto. O sea, no recuerdo puesto en una casa, pero sí recuerdo haber visto alguna cocina con alcohol de quemar o mecheros de esos tipo, no sé, de distinta clase con alcohol de quemar. Bueno, entonces nada, lo que decía es lo que le pasaba a este hidrógeno, a este oxígeno, que le falta un hidrógeno. Bueno, está bien, eso que le faltaba una valencia, no importa, eso después lo vemos, lo vamos a ver en química, eso era lo que no quería trazar. Bueno, en conclusión, entonces, un ácido graso es una cadena de carbonos con una función ácido en un extremo. Eso es un ácido graso. Y entonces, espérenme un segundito. Ahí va. Bueno, entonces, los ácidos grasos, los triglicéridos, entonces son 3 de longitud variable. Esto es una cadena de longitud variable. De longitud acá tiene 2, 3, 4, 5, 6. Esto tiene 6 carbonos. Entonces esto, si yo lo quiero nombrar químicamente, tiene 6 carbonos. Esto es, cuando es con el alcohol... Ex. Claro, Ex. 6 es ex. Con ex. Eso es un hexano, pero tiene un ácido. Entonces eso le puedo llamar hexanoico. Eso podría llamarle, no, hexanoico sí, hexanoico porque el oico termina en la terminación del ácido. Pero de todas maneras, lo que quería decir es que, después eso lo vamos a ver, pero lo que quiero decir es que las cadenas de carbono pueden ser variables, pueden tener 6 carbonos, 7, 10, 15, de acuerdo al largo de la cadena de carbono, de acuerdo al largo, los ácidos grasos se pueden llamar de cadena corta, mediana o larga. Pero lo que me interesa ahora es que los ácidos grasos pueden unirse con los ácidos grasos pueden unirse con glicerol o glicerina. A ver, esperen. A ver, ¿alguien me puede hablar? Hola. ¿Se escucha? Hola. Hola. Hola, hola. 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 ¿Me escucha, profe, o no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, lo Sí, te escuchamos. Sí, nosotras sí. Un Pero segundito. nosotros Le lo pido a alguno escuchamos. que me hable porque estoy... ahí está. estamos hablando. ¿Se escucha? Sí, mejor que nunca, porque ahí ¿Ahora? puse un altavoz. Ahora sí, puse el altavoz. No, a ver si. Ahora sí. Sí, sí, bueno, y ahí los escucho perfecto yo.
Bueno, entonces, ahí está. Entonces ahora sí les digo lo siguiente. Les digo que los triglicéridos entonces son compuestos formados por 3 ácidos grasos que se unen a una estructura que se llama glicerol, pero que en realidad el glicerol, ¿qué es? Es un alcohol de 3 carbonos. Carbono. Claro. Entonces, lo mismo que decir glicerol que decir propanol. ¿Está bien? Entonces el propanol en realidad es, propanotriol. Es decir, lo mismo propanotriol, que son 3 carbonos unidos a 3 oxidrilos en algún lugar, cada uno con un oxidrilo. Propanotriol es una estructura de 3 carbonos con 3 alcoholes. Propanotriol. O también se llama glicerol. Ahora, cuando al glicerol, que tiene 3 carbonos, yo le uno ácidos grasos, entonces lo voy transformando. Entonces, fíjense en lo siguiente. A ver. Esto que dibujo acá es el propanotriol, o también le puedo llamar glicerol. Glicerol. Sí. Glicerol. Esto se llama glicerol. 3 carbonos unidos a oxidrilos, cada uno. También le puedo llamar met et prop. O sea que le puedo llamar propano triol, porque tiene 3 ol, 3 alcohol. Propanotriol. ¿Está bien? Pero lo llamo glicerol. Ahora, cuando al glicerol, ¿qué hago? Le rompo acá, le saco un oxidrilo. Entonces a esto una cadena de carbonitos. Y entonces hice así, y acá había un carbono que también estaba unido a un oxidrilo, que era de un ácido graso. Ahora al oxidrilo, ese que tenía, lo elimino, lo saco, y uno el carbono al oxidrilo del otro compuesto. Acá me va a sobrar un oxidrilo y un hidrógeno que no los estoy viendo, pero no importa, después lo vamos a ver eso. Un oxidrilo y me va a sobrar agua, pero la cuestión es que hago esta unión. Y entonces, ¿qué me quedó? Me quedó un glicerol unido a un ácido graso. Esto ya no se llama ni ácido graso ni glicerol. Tampoco se llama ácido graso unido a un glicerol, que en realidad le podría llamar así, pero no le llamo así. A esto le llamo monoglicérido o monoacilglicérido o monoacilglicerol. ¿Está bien? Monoacilglicerol o monoacilglicérido, es decir, lo transformé en un monoglicérido. Si hago el mismo trabajo en los otros carbonos, lo hago con cadenas cortitas para que no haya... Hago el mismo trabajo con los otros carbonos, entonces obtengo así, de monoacilglicerol, primero monoacilglicerol o monoacilglicérido. Luego lo hago con otro de los carbonos, lo hago con este otro que está acá, con este, y obtengo con este. Lo hago con este, y obtengo un diglicérido o diacilglicerol, y cuando lo hago con los tres, tengo un triglicérido o triacilglicerol.
¿Está bien? Un triglicérido. O sea que un triglicérido es un son 3 ácidos grasos unidos a glicerol. Acá lo tengo representado, ¿ve? Triglicéridos, y ahí lo ven. Cada puntito negro es un carbonito. Cada puntito rosadito es un hidrogenito. Cada puntito verde es un oxígeno. ¿Ve? Entonces ahí tengo un glicerol, ¿está bien? Un glicerol o glicerina, que es lo mismo, unido a 3 ácidos grasos. Esto se llama triglicérido. Si tuviera solo 2, se llamaría diglicérido o diacilglicerol. Y si tuviera 1, se llamaría monoacilglicérido. Entonces, esto está representando el glicerol unido a 3 cadenas de carbonos, triglicérido. ¿Está bien? Cuando las cadenas, es decir, cuando los ácidos grasos, así como se ven acá, cuando los ácidos grasos tienen solamente un enlace entre cada carbono, entre carbono y carbono, como se ve acá, entre carbono y carbono solo hay un enlace representado por un palito. Cuando hay solo un enlace entre carbono y carbono, se dice que el ácido graso está saturado, que el triglicérido, se dice que los ácidos grasos están saturados y que por ende el triglicérido es saturado. Pero si aparecen dobles ligaduras, como voy a dibujar una acá, si aparecen dobles ligaduras, como aparece acá, una doble ligadura, entonces aparece un ácido graso que ya no es saturado, sino que es insaturado, y entonces el triglicérido pasa a ser, el ácido graso es insaturado, y por ende el triglicérido pasa a ser insaturado. Probablemente ustedes escucharon hablar de las grasas saturadas e insaturadas. Sí. Sí, es muy probable que hayan escuchado hablar de eso. ¿Sí? Y se suele escuchar, las grasas saturadas son malas. Bueno, sí, no son malas, pero son peorcitas que las insaturadas. La insaturación que puede tener un ácido graso, y por ende un triglicérido, puede ser única, o pueden ser varias. Cuando la insaturación es una sola, es decir, cuando la doble ligadura es una sola, se dice que el ácido graso es monoinsaturado. Y si tiene más de una doble ligadura, se dice que el ácido graso es poliinsaturado. Cuanto más poliinsaturado es el ácido graso, mejor le cae a nuestro cuerpo en términos generales. Hay excepciones, pero en términos generales, los ácidos grasos que nos hacen mejor son los poliinsaturados. Entonces ahí tengo un ácido graso saturado. Ahí vemos ácidos grasos insaturados, mono o poliinsaturados. Ahí lo que está representada la doble ligadura es en un cambio de posición espacial. ¿Está bien? Acá hay una doble ligadura, entonces este ácido graso es insaturado o monoinsaturado y por ende el triglicérido es monoinsaturado. Puede haber una sola saturación o pueden haber varias. En este caso hay una sola, pero podrían haber varias y entonces hablamos de ácidos grasos poliinsaturados. La insaturación, el lugar donde se produce la insaturación, es decir, en la doble ligadura, también se la puede denominar. Se la denomina con el nombre omega y el número del carbono que está insaturado. ¿Todos escucharon o no? ¿Qué omega conocen? A ver, díganme, omega. Omega 6, omega 3. ¿Se escucharon esas cosas? Sí. Omega 3. Sí, sí. Eso significa esto. Significa que ese ácido graso, que los ácidos grasos que forman los triglicéridos, los ácidos grasos sueltos que estamos consumiendo, los ácidos grasos contienen doble ligadura en carbonos 3. Entonces uno está comiendo ácido graso, aceites omega 3 significa aceites que tienen ácidos grasos que están insaturados en el carbono 3, o en el carbono 6, o en el carbono que fuera. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Omega 9, omega 3, omega 6. O sea que ese es el significado de lo que ustedes
de lo que ustedes ven en todos lados, ¿de acuerdo? Bueno, entonces los ácidos grasos pueden ser entonces saturados o insaturados y dar origen a triglicéridos saturados o insaturados. La saturación puede ser única, monoinsaturación, o puede ser múltiple, poliinsaturación. Pero en cualquiera de los casos terminan formándome triglicéridos, diglicéridos o monoglicéridos, de acuerdo a que la unión al glicerol sea de una cadena de carbonos, o sea, un ácido graso, 2 o 3. ¿De acuerdo? Eso es el significado de triglicérido, entonces ahora ya sabemos lo que es un triglicérido. Los triglicéridos son grasas, como todas las grasas son insolubles en agua. Eso lo pueden comprobar simplemente mezclando grasa con aceite, o aceite con agua, cualquier aceite con agua. Los aceites, por supuesto que tienen triglicéridos, pero también tienen ácidos grasos. O sea que los compuestos donde encontramos triglicéridos, siempre hay triglicéridos y siempre hay ácidos grasos. ¿De acuerdo? Siempre hay ácidos grasos y siempre hay triglicéridos. Bien, entonces ahí tenemos los triglicéridos. Por supuesto, el aceite vegetal está hecho justamente de ácidos grasos de distinta índole. Todos los aceites tienen triglicéridos, tienen diglicéridos, monoglicéridos, los aceites. Y de la grasa animal también tiene triglicéridos. ¿Está bien? Los triglicéridos tienen un montón de carbonitos y los carbonitos están unidos por enlaces que pueden ser únicos o dobles. Y acá, claro, hago una aclaración ya que ahora me pasó por la cabeza, y es la siguiente. Los enlaces estos dobles se pueden hacer únicos, es decir, se pueden perder enlaces dobles por distintas circunstancias. La más común es el calor. Por eso, cuando uno calienta un aceite, por ejemplo, el aceite de oliva es rico en insaturaciones, es poliinsaturado. Pero cuando el aceite de oliva lo calentamos, el hidrógeno del aire, el hidrógeno del medio, empieza a combinarse con la cadena de carbonos y entonces se empieza a saturar el aceite. Y entonces de poliinsaturado pasa a saturado, es decir, el aceite se hidrogena. Después van a ver, los aceites hidrogenados son los peorcitos que hay. Claro, cuanto más hidrogeno un triglicérido, más saturado está. Es menos posibilidad de insaturaciones le doy. Entonces, cuando el aceite está hidrogenado, es de lo peorcito que puede haber. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos saturados, a nuestro cuerpo le convienen menos que los insaturados. Son venenos. Una pregunta, Héctor. ¿Todos los aceites cuando los calentamos pasa eso o solo con el aceite de oliva? Todos. Pero lo que pasa es que, ojo, si el aceite ya es saturado, lo que pasa con el aceite de oliva es que lo estamos como arruinando. Es decir, le estamos sacando la propiedad de insaturación, se la estamos sacando con el calor. ¿Se entiende? El otro ya viene saturado, bueno, si uno está comiendo un aceite que está más o menos saturado, está esperando comer un aceite saturado. Si uno está comiendo un aceite de oliva, en la creencia que está comiendo un aceite que tiene poliinsaturaciones, que está insaturado de forma múltiple y supone que eso tiene cierto beneficio para el cuerpo, como lo tiene, pero lo calienta, está comiendo una cosa que es distinta de la que cree que come. Profe, Sí. una vez nosotros en la casa que tenemos en el campo, mi abuela había hecho papas fritas con grasa de cerdo, porque nosotros nos gustan las papas fritas con grasa de cerdo. Y se olvidó la hornalla prendida con la olla y la grasa de cerdo. Y nos fuimos a comer todos afuera, el asado con las papas fritas y demás, y se prendió fuego la cocina. Bueno, todos los aceites son inflamables y nada, el aceite es inflamable y se sabe de siempre. De hecho, las lámparas antiguamente se usaban grasas y aceites para prenderlas. Una lámpara hace 200 años